Muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad les saluda María de los Ángeles, miembro del Directorio de Investigación del capítulo de investigación IDI-UPC. Bienvenidos nuevamente al tercer y último día de nuestras ponencias, el primer Congreso de Investigación, Desarrollo, Innovación y Tecnología con IDITEC. En esta oportunidad tenemos la segunda exposición de la noche y para ella nos acompaña el ingeniero Milton Raúl Mamani Roque. A continuación, una breve descripción de su trayectoria. El ingeniero es geólogo de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, titulado del Máster en Ingeniería Geotécnica por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, TEC. Cuenta con 5 años de experiencia en geotecnia aplicada en minería a cielo abierto y presa de relaves mineros, en instrumentación geotécnica en mina, logueo geotécnico y orientado, mapeo geotécnico y estructural de taludes, supervisión de perforación geotécnica y geológica, análisis y diseño de estabilidad de taludes, de mina, botaderos y de la presa de relaves principales y auxiliares. Actualmente trabaja como ingeniero geotécnico de proyectos, Civil Testing Ingeniería SAC. Amigos, recuerden que pueden dejar sus consultas y comentarios en la caja de comentarios, los cuales serán recopilados por el equipo académico para su correspondiente absolución. Ingeniero, muchas gracias por estar presente en este importante evento. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches con todos. Soy Milton Mamani Roque. El tema de la exposición lo voy a compartir. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se ve, ingeniero. Nuevamente, buenas noches con todos. Mi nombre es Milton Mamani y actualmente soy ingeniero de proyectos geotécnicos en Civil Testing Ingeniería. Primeramente, agradecer a IDI-UPC que impulsa el desarrollo de la tecnología e innovación en ingeniería civil. Estoy muy agradecido por la grata invitación, por el equipo. Y bueno, el tema de la exposición se denomina Geología aplicada a la ingeniería civil y se va a hacer una introducción al uso del programa Plaxis, ¿no? Que utiliza el método de elementos finitos. En la exposición se va a abarcar desde el momento que yo voy a diseñar una estructura geotécnica, en este caso un túnel, hasta el diseño final del túnel, ¿no? Utilizando métodos numéricos. Bueno, el índice de la exposición primeramente se va a enfocar la geología aplicada a geotecnia, ¿no? Es lo que es la ingeniería geotécnica, que aproximadamente yo lo voy a dar en 25 minutos. Y seguidamente voy a hacer un ejemplo de un diseño de un túnel con un método empírico, ¿no? Método empírico se refiere a la experiencia, ¿no? Y analítico, que tiene una duración de 25 minutos. Asimismo, voy a realizar un ejemplo ya hecho en Plaxis, y asimismo voy a definir los métodos numéricos, ¿no? En este caso, el método de elementos finitos, ¿no? Que tiene una duración de 25 minutos. Bueno, comenzando con la exposición, para todo estudio geotécnico, sea de taludes, botaderos, túneles, cimentaciones superficiales profundas o pilotes, etcétera, se requiere determinar las condiciones geológicas, ¿no? ¿A qué me refiero a condiciones geológicas? Me refiero a tipo de roca. ¿Qué tipo de roca? Si es sedimentaria, ígnea o metamórfica. Las condiciones geotécnicas, ¿no? O sea, definir los parámetros mecánicos de la roca o el suelo. Asimismo, conocer las condiciones hidrogeológicas. Hidrogeológicas se refiere a las aguas subterráneas, ¿no? ¿A qué nivel freático, a qué nivel se encuentra el agua, ¿no? Y
y este flujo de agua puede afectar a la estructura geotécnica. Asimismo, yo puedo obtener muestras realizando la perforación geotécnica. En la imagen podemos observar que tengo un equipo de perforación geotécnica en el terreno y, y puedo extraer muestras, ¿no? Como vemos en la caja de imagen. Y asimismo yo puedo caracterizar el terreno, ¿no? Determinando los parámetros mecánicos, realizando los ensayos de mecánica de suelos o mecánica de rocas, ¿no? En esta exposición lo que se quiere dar a entender es básicamente, ¿no? Cuáles son las fases de un proyecto geotécnico, en este caso un túnel, ¿no? Todo empieza en la recopilación de información, es decir, tener los datos del proyecto, es decir, la sección o el perfil del túnel con la montaña, ¿no? Asimismo, ver dónde es la salida y entrada del túnel. Seguidamente yo tengo que tener los datos geológicos, o sea, litología. La litología, como ya comenté, se refiere al tipo de roca, ¿no? Eh, Existen tres tipos de rocas principales, que son la ígnea, sedimentaria y metamórfica. Asimismo, tenemos que conocer las estructuras geológicas, ¿no? Las fallas o discontinuidades que presenta una masa rocosa. Y asimismo las tensiones naturales que hay en el terreno. Y a la misma vez, como datos geológicos, tenemos que tener las condiciones hidrogeológicas. Como había comentado en la presentación anterior, tenemos que conocer los niveles de agua, ¿no? Es decir, los niveles piezométricos, tener los parámetros hidráulicos. En este caso, pues, la permeabilidad, ¿no? Del suelo o la roca. Y conocer también las redes de flujo, ¿no? Con toda esta información que he mencionado, tenemos un modelo geológico de la litología, o sea, el tipo de roca, las estructuras principales, las fallas que hay en el terreno, la hidrogeología o las aguas subterráneas que presenta el terreno donde se hace el estudio geotécnico, ¿no? Entonces yo al tener el modelo geológico, pues continúo, voy al campo, realizo el sondeo. Eso quiere decir perforación geotécnico. Bueno, en la imagen izquierda inferior y puedo ver que se está perforando, ¿no? Al lado de una edificación. Y al realizar esto yo puedo tener testigos de perforación que yo lo puedo llevar al laboratorio y determinar los parámetros geotécnicos. Realizar el análisis granulométrico, ensayo de Proctor, densidad, corte directo, consolidación, ¿no? Asimismo, yo también puedo realizar estudios geofísicos, ¿no? Los estudios geofísicos que vemos aquí en el cuadro se refiere a que son métodos indirectos, ¿no? Que yo tengo esa opción de realizar para determinar indirectamente sin realizar ningún tipo de perforación, ningún tipo de destrucción del material, tener la información geotécnica, ¿no? Determinar los parámetros de forma indirecta. Eh, Como otra parte, tenemos que tener en cuenta lo que es las medidas hidrogeológicas, ¿no? Los ensayos de permeabilidad. Si yo hago una perforación geotécnica a una profundidad de 30 metros o 40 metros que podría estar el túnel, yo puedo determinar la permeabilidad mediante ensayos de Lefranc, por ejemplo, en suelo, ¿no? Y asimismo yo puedo medir el nivel de agua, ¿no? Si tengo una perforación, coloco el piezómetro y con una sonda de nivel de agua, pues mido el nivel freático, ¿no? Y también pues tener las tensiones in situ, ¿no? Si en un túnel está a una profundidad de 30 a 50 metros, puede tener tensiones que puedan afectar en el comportamiento de la estructura del túnel. Al tener toda esta información que he mencionado, el modelo geológico y las investigaciones geotécnicas o geomecánicas, yo puedo sectorizar. Sectorizar me refiero a que puedo clasificar
en tramos, ¿no? En tramos me refiero a que en 100 metros yo puedo determinar qué tipo de suelo es. En otros 100 metros, qué tipo de suelo es, cuáles son los parámetros, ¿no? O de la roca. Y puedo tener los parámetros de diseño geotécnico o geomecánico, ¿no? El, lo que es de resistencia, el ángulo phi, o la cohesión, o la deformabilidad, por ejemplo, ¿no? Que el módulo de Young, la relación de Poisson. Al tener toda esta información geotécnica, yo puedo tener mi modelo geotécnico, ¿no? En el lado derecho yo puedo observar el cuadro, ¿no? Mi modelo geotécnico, geomecánico. Los términos geotécnico, geomecánico, yo puedo decir que es lo mismo, o son similares. Entonces, yo elijo una ecuación constituida o un modelo para generar mi modelo numérico, o el modelo, en este caso, usando Plaxis, ¿no? Pero hay varios programas que usan el método de elementos finitos, en este caso Midas Geotecnia, ¿no? Y túneles, o si no, FLAC, que es otro programa informático. Y, ah, ya. Entonces, al yo tener mi modelo, yo procedo a construir el túnel. Cuando yo estoy construyendo, después viene la parte de monitoreo, ¿no? Yo tengo que estar constantemente, desde que se explota el túnel hasta el fin de la explotación, tengo que realizar el monitoreo, ¿no? Es decir, yo colocar extensómetros en el techo, en el piso, hacia el piso, y ver la deformación que tiene a lo largo de la vida del túnel, ¿no? Y verificar. Entonces, yo al tener esta información de monitoreo o auscultación, que también se denomina, yo puedo calibrar mi modelo numérico, ¿no? Y entonces yo tengo un modelo geológico, geomecánico, geotécnico real, ¿no? Lo que yo he mencionado, las investigaciones geotécnicas utilizadas en las diversas fases de los proyectos geotécnicos, en este caso túneles, pues en la geología, el estudio geológico, viene o inicia desde los estudios de perfil o estudios previos hasta la etapa de construcción, ¿no? Y asimismo también los sondeos o las perforaciones geotécnicas. En este caso yo puedo decir en la etapa de factibilidad del proyecto, ¿no? Hasta la construcción yo puedo realizar perforaciones geotécnicas, ¿no? A la profundidad que me interese. Si el túnel está a una profundidad de 50 metros, entonces yo perforo a 60, 70, ¿no? Para ver, para conocer el terreno. Y asimismo la geofísica es importante, ¿no? La geofísica va de la mano con la geología. Yo indirectamente, yo puedo conocer los parámetros geotécnicos, ¿no? Mediante esta técnica, ¿no? De prospección geofísica. Y, y puedo correlacionar con la geología y la geofísica. Y puedo tener una visión clara del terreno a la profundidad, ¿no? Asimismo, en la etapa de factibilidad del proyecto, yo puedo realizar los ensayos del laboratorio, ¿no? Del laboratorio geotécnico, sea suelo o roca, ¿no? Y como final, ¿no? La auscultación se refiere al monitoreo, ¿no? Esto se da en la etapa de construcción y explotación. Se construye el túnel, se debe instrumentar el túnel para conocer las deformaciones, eh, tener información del flujo de agua que hay alrededor del túnel. Asimismo en la explotación, ¿no? Cuando el túnel ya está operativo, un metro subterráneo, aunque ya exista, se tiene que seguir monitoreando el túnel. Aquí tengo un ejemplo de prospección geofísico, ¿no? En este caso el método eléctrico. Yo al hacer este ensayo se llama sondaje eléctrico vertical, yo ingreso electricidad al terreno. En este caso se tiene una profundidad de 525 metros hasta 460 metros, ¿no? Hay aproximadamente 60 metros
de profundidad. Entonces, yo puedo correlacionar de acuerdo a la resistividad del terreno. Si en una zona yo encuentro agua, pues la resistividad es baja. Pues en este caso yo puedo diferenciar lo que es la arcilla, la, la grava o la arena o la pizarra, ¿no? Son técnicas de prospección que son muy útiles en la ingeniería geotécnica. Como en el cuadro había comentado, eh, primero tengo que tener mi modelo geológico, ¿no? Es lo que había explicado del tipo de roca, las fallas, el nivel de agua que existe en el modelo, en la zona de construcción. Seguidamente genero mi modelo geotécnico o geomecánico, es decir, la resistencia del macizo rocoso o suelo. Y seguidamente voy a tener mi modelo geotécnico, ¿no? Es decir, todo este modelo en 2 dimensiones lo ingreso al programa geotécnico que voy a utilizar, sea mm, Plaxis, FLAC, Phase2, RS2, muchos programas de elementos finitos. Esta imagen es de Montserrat, que queda en Cataluña. Pues acá podemos observar los diferentes estratos, ¿no? Las diferentes litologías. Pues en la parte superior se ve una roca muy resistente. Y entre amarillo, pues yo puedo decir que es de baja resistencia porque hay bastante vegetación. Y todo ello lo tengo que llevar al modelo geológico, ¿no? Es la imagen que quería dar a conocer. Bueno, yo al tener el modelo geológico y el modelo geotécnico, pues yo tengo que diferenciar si estoy trabajando en un suelo o en una roca, ¿no? Si estoy trabajando en roca, pues aplico lo que es mecánica de rocas, ¿no? En este caso, si yo tengo un túnel aquí que muestra la imagen en negro, va a depender mucho o importa la escala. Si la escala es de 10 centímetros, pues yo voy en cuanto a una roca sana o una roca intacta. Entonces, la resistencia de este material a esta escala es muy alto. Puedo decir que 100 a 200 megapascales. Y el suelo es mucho más bajo. Pero si yo hago un ensayo a este material donde está fracturado, pues la resistencia a la compresión simple es baja, ¿no? O sea, importa mucho la escala. Y esto es interesante entenderlo. Entonces, yo utilizo un método de clasificación geomecánica, en este caso de Wieniawski. Bueno, el último es del 89. Entonces, esta clasificación geomecánica, para determinar los parámetros geotécnicos, se basa en 5 parámetros, ¿no? Lo que es la resistencia de la roca sana. Es similar al ensayo que se realiza en ingeniería civil o en concreto, los testigos de concreto, es similar. El RQD se refiere al fracturamiento de la masa rocosa. Hemos visto que esta roca está fracturada. Entonces yo puedo estimar la fracturación. El espaciamiento entre fracturas. O sea, en el macizo rocoso existe una determinada distancia, ¿no?, entre fracturas. Y eso se puede estimar. Y asimismo la condición de las diaclasas o las fracturas o discontinuidades, ¿no? Si es rugosa, qué tipo de relleno tiene, cuánto de abertura tiene la discontinuidad o la fractura, etcétera, ¿no? Asimismo, me permite determinar para el RMR, pues el nivel de agua que se presenta, ¿no?
Por ejemplo, si en este parámetro de agua freática, pues si yo tengo en el túnel o en la zona donde estoy diseñando, tengo 25 litros por minuto, pues le asigno un valor de 4, ¿no? Va a depender mucho del flujo de agua. Y así mismo yo tengo que realizar ensayos de laboratorio, ¿no? O sea, por ejemplo, la resistencia a la roca intacta o la roca sana, pues le hago su ensayo. Ensayos in situ, ¿no? Por ejemplo, usando martillos, el esclerómetro del concreto, que también se utiliza en rocas, ¿no? Así sucesivamente. O si estoy trabajando en suelos, pues hago mis ensayos de laboratorio, ¿no? O ensayos in situ. ¿Qué parámetros puedo determinar, ¿no? Ustedes ya conocen, ¿no? Lo que es la densidad, la cohesión, el ángulo de fricción, la dilatancia, el modelo de Young, la relación de Poisson, etcétera, ¿no? Entonces, esta información se determina en laboratorio. O también puede realizarse ensayos in situ, el SPT, el CPT, eh, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en rocas y he determinado un RMR o una clasificación geomecánica, eh, aquí, por ejemplo, ¿no? La clasificación del RMR está basada en 5 puntos, ¿no? De la clase de muy buena, perdón, de muy buena a muy mala, ¿no? Si yo tengo mi RMR que me ha salido el valor de 45, pues está en este punto, ¿no? Es de clase 3. Entonces, ¿qué tipo de sostenimiento aplico al túnel? Indica aquí galería en clave y bachates, avances de 1.5 a 3 metros. El bulonado, ¿no? Es un bulonado sistemático. Bulona se refiere al anclaje, ¿no? Que le hago al túnel. De 3 a 4 metros con separaciones de 1.5 a 2 metros en la bóveda y hastiales. La bóveda es la parte superior y los hastiales son los laterales. Y la parte inferior del túnel es la contrabóveda. Gunitado o hormigón proyectado, dice acá 5 a 10 centímetros en la bóveda y 3 centímetros en hastiales, ¿no? O sea, en los lados 3 centímetros. Y las cerchas, que lo vemos en la imagen del lado derecho, que son tipo vigas, son cerchas, no se aplica según esta clasificación. Este tipo de roca, esta clasificación, el macizo de roca es regular, ¿no? De 41 a 60. Bueno, aquí tengo una imagen de la estación Horta de línea 5 del metro subterráneo de Barcelona. Está en plena construcción, o bueno, estaba en plena construcción, y ha habido un desprendimiento de material, ¿no? Este es una roca fracturada, alterada. Al parecer no se ha diseñado bien el sostenimiento, ¿no? Por lo cual ha habido el desprendimiento de la bóveda del túnel. Por eso es muy importante determinar qué tipo de sostenimiento voy a utilizar, el espesor y si voy a utilizar bulonado y también la presencia de agua, ¿no? Es importante. Este túnel está en etapa de explotación, o sea, cuando ya funciona el túnel, ya está operativo el túnel. A pesar de que se ha colocado el sostenimiento, se ha colocado las dovelas de concreto, pues se genera aperturas, ¿no? Miren, el flujo es muy alto, ¿no? Y esto daña al túnel. Es peligroso que esto exista, ¿no? Ahí lo ideal es que se impermeabilice el túnel para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que complican la estructura. Estas son las dovelas de concreto, ¿no? Que puede ser generalmente es de 30 a 40 centímetros de espesor, ¿no? Esto se coloca en, en el túnel. Los tipos de excavación que tenemos, ¿no?
Básicamente son tres. Yo lo considero tres, básicamente, ¿no? Lo que es perforación y voladura. Es decir, yo perforo, eh, coloco el material ANFO y con la voladura, pues, destruyo el material y lo acarreo, ¿no? O utilizando rozadoras, ¿no? Que son estos equipos que tienen las uñas de desgaste, ¿no? Y esto se utiliza generalmente en gravas, ¿no? En gravas o en arcillas. Y el TBM, ¿no? El TBM son las tuneladoras. Leí que a fines de este año se va a traer o se va a completar y se va a operar una tuneladora en la línea 2 del metro de Lima. Pero, ¿qué método de excavación utilizar? Va a depender mucho de la distancia, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a excavar menor a 4 kilómetros, pues lo más rentable sería utilizar la perforación voladura o si no las rozadoras, ¿no? Pero si es eh, distancias largas de 10 kilómetros o mayores a 5 kilómetros, pues lo más práctico es utilizar tuneladoras, pero para instalar una tuneladora demora entre 3 a 12 meses y es muy costoso, ¿no? Este tipo de método, por lo cual es muy importante definir eh, qué tipo de excavación voy a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Yo con una rozadora o perforación voladura yo puedo avanzar, eh, bueno, 5 metros y aquí avanzo con el TBM 50 metros, ¿no? Prácticamente la tuneladora el avance es mucho más rápido, pero es muy costoso. Bueno, acá tenemos los elementos de sostenimiento, ¿no? Las cerchas, como había comentado anteriormente. Tengo el shotcrete y el bulonado, ¿no? Que es esto, tipo anclaje, ¿no? Bueno, voy a presentar ahora un trabajo que hicimos con unas compañeras de la Universidad Politécnica de Cataluña en el máster. Se trata de un análisis geomecánico de un macizo rocoso. Asimismo se va a diseñar un túnel. Básicamente lo que se quiere en este proyecto hipotético es, es conocer, es saber eh, tener los parámetros geomecánicos, por lo cual se va a realizar un perfil a la sección o a la zona de estudio, se va a caracterizar geomecánicamente, es decir, vamos a obtener los parámetros mecánicos, vamos a hacer una clasificación del RMR, de lo que les hablé hace un momento, y estas clasificaciones Q de Barton, GSI, pues son similares, ¿no? El objetivo es casi similar, pero es siempre bueno tener información extra en geotecnia, ¿no? Y así mismo vamos a obtener qué tipo de sostenimiento vamos a utilizar y las medidas a adoptar. Se plantea un plano topográfico. Este plano topográfico ha sido extraído del Instituto Cartográfico Geológico de Cataluña. Son 5 puntos de estación. Voy al primer punto, hago su levantamiento geotécnico, geomecánico, hasta 5, ¿no? Y esta es la imagen ortofoto, ¿no? De la zona de estudio. Y se ha determinado, ¿no? Esta información, DIPS y el Deep Direction, se determina mediante brújula, ¿no? Y estas son las orientaciones que se ha determinado. Y como son 5 estaciones, esta es la primera estación. Acá tenemos un macizo rocoso, ¿no? Esta es roca. Acá tenemos en línea amarilla, aquí, es una discontinuidad.
Todas las líneas que están marcadas son discontinuidades de la roca, ¿no? Estas discontinuidades se miden con la brújula. Entonces, tengo tres discontinuidades aquí, principales, ¿no? Tres familias. Y genero mi estereograma con el software geotécnico DIPS. Es un software de RockScience. Y se ha determinado el RMR de 65, ¿no? La roca es buena, el macizo rocoso es bueno, ¿no? Según esta clasificación del RMR. Y la estación 2 similar, ¿no? Tengo cuatro familias. Esta información del Libration, como les comenté, se determina con la brújula. Tengo cuatro familias y determino el RMR 54. Este es de calidad regular, la roca. Eso quiere decir que hay más fracturamiento en la roca. Asimismo, determino con el software DIPS el estereograma. Igualmente en la estación 3, el RMR 63, tengo cuatro familias de discontinuidades, su estereograma. En la estación 4, de la misma forma, tengo el RMR de 65. He determinado, según lo que hemos ido al campo, que existe un pórfido, ¿no? Es otro tipo de roca. Se tiene cuatro principales estructuras. Y de la misma forma en la estación 5. Aquí el RMR es 65, ¿no? Es de calidad buena, determinándose tres familias de discontinuidades. Y bueno, aquí tengo la sección, ¿no? La sección que he generado mediante el perfil topográfico, no se lo puedo hacer en AutoCAD. Y asimismo yo tengo que diseñar las bocas, el ingreso y la salida, ¿no? En este caso aquí, es un talud aquí en esta imagen inferior. Este es otro talud, otro talud. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo se va a realizar. Entonces tenemos que diseñar esto, los ingresos y las salidas del túnel. Asimismo, con el análisis estereográfico, utilizando el programa DIPS de Geotecnia de Rock Science, diseñamos, ¿no? Los ingresos y las salidas del túnel. Pues en resumen, ¿no? Se ha diseñado pues con un ángulo de 75 grados, ¿no? El ángulo es bien empinado, no puede fallar por presencia de fracturas a ese ángulo, ¿no? En la boca 2 o en la salida, o en el punto 2 del túnel, se ha determinado o se diseña con un talud de 75 grados, que lo vemos aquí, perdón. Y en el talud C baja 53 grados, ¿no? Porque hay presencia de una cuña, es lo que se ve, ¿no? Entonces se baja el ángulo, perdón, es un planar, planar. Y tengo mi tramificación del túnel, ¿no? Todos los tramos. Se ha dividido en 4 tramos, perdón, y tiene una longitud de 100 metros cada tramo. Tengo mi RMR, o la clasificación geotécnica, geomecánica de cada tramo, y el tipo de roca, ¿no? Se ha determinado que esta es una granodiorita, una roca intrusiva. Y asimismo se hace se utiliza otro programa para tener o para conocer qué tipo de cuñas, qué tipo de estructuras pueden fallar, ¿no? En este caso cuñas, el programa ANWEDGE, podemos determinar el factor de seguridad con presencia de cuñas, ¿no? Aquí se tiene un factor de seguridad de 1.5 que es muy bajo, ¿no? Y tipo de rupturas de deslizamiento. Entonces, yo coloco anclajes y lo estabilizo, ¿no? El factor de seguridad se incrementa a 48. Es muy alto, pero así es. Aquí en el tramo 2, con el RMR que hemos mencionado que es 63, de la misma forma, ¿no? Aquí se ha colocado el shotcrete, que lo vemos aquí, y se coloca los bulonados, ¿no? Los bulones, línea azul que lo observamos.
Y asimismo, el factor de seguridad incrementa de 0,32 a 12, ¿no? El concepto de factor de seguridad se refiere a que es lo crítico. Si yo tengo un factor de seguridad 1, es crítico, ¿no? Si es menor a 1, pues la estructura falla. En este caso, esta cuña que está en este triángulo, ¿no? Fallaría. Pero si lo coloco el bulón, pues se estabiliza. Entonces el factor de seguridad es 12, ¿no? Entonces es mayor a 1. Entonces se estabiliza, ¿no? De la misma forma, en el tramo 3 pues se utiliza hormigón proyectado o concreto lanzado o shotcrete y se coloca el anclaje, ¿no? Miren cómo se incrementa el factor de seguridad. Es necesario para estabilizar estas cuñas porque en el túnel podemos encontrar y, y la forma de determinar es utilizando este programa Angus, ¿no? El ángulo de fricción se determina mediante, este ángulo de fricción se determina mediante tablas o utilizando un programa, ¿no? En este caso se ha utilizado tablas. En el tramo 4 de la misma forma, ese último tramo, se ha utilizado concreto lanzado, ¿no? Shotcretes y bulones, ¿no? Y los factores de seguridad han sido menores a 1, entonces necesariamente se tienen que utilizar algún tipo de sostenimiento, en este caso, los bulones y el shotcrete. Y los factores de seguridad se han incrementado, ¿no? Y en general, el diseño y método de excavación, en lo que es excavación, pues se ha determinado que el RMR es mayor a 60, generalmente, ¿no? 61, etcétera. Entonces se va a utilizar explosivos, ¿no? Perforación y voladura. Y en conclusiones, pues lo que se mencionó, ¿no? Las bocas de los túneles, los ingresos y las salidas. La boca 1 puede decir que es el ingreso. El ángulo del talud es 75. Es un ángulo empinado muy alto y soporta el talud. En cambio aquí el talud ABC, en el C baja, es menor a 75 por la presencia de una estructura que puede fallar. Todo esto se determina mediante el programa geotécnico DIPS. Y asimismo en el túnel o la bóveda, en el tramo 1 se utiliza bulones, solo bulones. En el tramo 2, bulones shotcrete. 3, 4 de la misma forma, ¿no? El tipo de rotura de deslizamiento se refiere a que se desliza de los hastiales, ¿no? O caída libre se refiere al techo, ¿no? Si la cuña está en el techo. Ese es el tipo de rotura que puede generar. En las conclusiones, pues se trata de un macizo rocoso de regular a buena, ¿no? 60 RMRs de calidad buena, ¿no? Y siempre es bueno hacer un control continuo de frente a excavación, ¿no? Frente a cualquier adversidad, ¿no? Frente a cualquier problema. Y bueno, esa es la parte 2. Y ahora vamos a ingresar al tema de análisis numérico de ingeniería geotécnica, ¿no? Es lo que es lo que es lo más interesante, creo, de esta exposición. En toda obra geotécnica, sea subterránea, sea eh, cimentaciones profundas, superficiales, pues se necesita, para entender bien el terreno, utilizar programas informáticos, ¿no? En este caso, utilizar el método de elementos finitos, ¿no? Hay otros métodos, pero el que nos interesa ahora es el método de elementos finitos, ¿no? Y, y esto nos permite que tengamos estructuras seguras y económicas. O sea, si yo entiendo bien el comportamiento del suelo, la roca, es decir, el terreno, yo puedo diseñar de forma correcta la estructura geotécnica, sea túneles, minas, presas,
cimentaciones, etcétera, ¿no? Y esto nos permite, nos da esta facilidad del métodos numéricos o análisis numérico, ¿no? Y el ingeniero geotécnico o el ingeniero civil que se dedica al área de geotecnia, tiene que ser capaz de discriminar la información correcta y la información que se ingresa al programa. Yo puedo ingresar información errada y el proyecto es de gran envergadura y los costos serían abismales, ¿no? Las pérdidas económicas muy altas. Por eso es muy importante la experiencia y, y ser juez, ¿no? De la información que ingresamos. Ese es el objetivo del ingeniero geotécnico. En ingeniería geotécnica o geotecnia aplicada, tenemos 4 campos, como ya les había mencionado en la exposición. Lo que es mecánica de suelos, mecánica de rocas, análisis numérico, en este caso vamos a utilizar elementos finitos, y programas de monitoreo, ¿no? Programas de monitoreo se refiere mm, a entender o instalar instrumentación para determinar la deformación de la boca del túnel o de la bóveda del túnel. Y todos estos 4 campos lo aplicamos en las distintas ramas de la geotecnia: cimentaciones superficiales, profundas, excavaciones de mina a tajo abierto, túneles, en este caso lo que estamos tocando, ¿no? Presas de tierra, de relaves, mejoramiento de suelos, ¿no? Mejoramiento de suelos, pues yo quiero dar un ejemplo, ¿no? La torre de Pisa. Aquí tenemos la torre de Pisa y esa torre está inclinada, ¿no? Y esto es debido a que la capacidad portante es muy bajo para soportar, por lo cual se ha usado métodos de mejoramiento, ¿no? En este caso, inyección de lechada de cemento para incrementar las propiedades geomecánicas o geotécnicas de la masa del suelo, ¿no? La torre de Pisa, pues bueno, sabemos que queda en Italia y se ha dejado así, o se dice que se ha dejado con esta inclinación por temas turísticos, ¿no? Pero se ha estabilizado esta estructura. Asimismo, en muros de contención también se aplica la geotecnia y drenajes, ¿no? Aquí vamos a plantearnos el diseño de un túnel, ¿no? Vamos a diseñar un túnel hipotético para entender a una cierta profundidad de una edificación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es realizar un monitoreo actual de las estructuras continuas que presenta, realizar un análisis de sensibilidad o el back análisis, ¿no? Asimismo, utilizar las leyes constitutivas, o sea, qué tipo de modelo voy a utilizar para hacer mi análisis geotécnico, si utilizo eh, elástico o elastoplástico, un tipo de modelo, ¿no? Un modelo Moore-Coulomb, o Hooky Brown, o un modelo Camp Clay, o un modelo Hardening Soil, ¿no? Tengo que ver qué ley constitutiva voy a utilizar para mi diseño geotécnico del túnel, o en este caso. Entonces, para yo eh, alimentar esta ley constitutiva, tengo que hacer ensayos de laboratorio para determinar los parámetros geotécnicos, sea corte directo, triaxial, consolidación, etcétera, ¿no? Ensayos in situ, en este caso puede ser la permeabilidad en el suelo o en la roca. Asimismo, tengo que ver si la persona quien diseña tiene experiencia en modelos numéricos o en campo. Y asimismo tengo que tener modelos geométricos, ¿no? Las dimensiones del túnel, la estratificación del suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Si es una grava, arena, arcilla, si es una roca, el nivel de agua, qué nivel de agua se encuentra, ¿no? Si puede afectar al túnel o no puede afectar, o las condiciones de borde también. Entonces, ¿qué son las ecuaciones constitutivas?
Se dice que son aquellas que relacionan o vinculan los esfuerzos con deformaciones. Puede ser lineal o no lineal. Y es la que caracteriza a cada material. Y nos permite entender el funcionamiento físico de un material o un sólido ideal. Aquí tenemos las ecuaciones constitutivas más comunes, ¿no? El elástico lineal, el elástico no lineal, rígido plástico, elastoplástico perfecto, elastoplástico por endurecimiento, elastoplástico aplanamiento, etcétera, ¿no? Tenemos estas ecuaciones constitutivas. Entonces, en lo que es para suelos, lo más utilizado son los modelos elastoplásticos, porque elástico generalmente yo sé que se utiliza, o lo que más se utiliza es en ingeniería estructural, ¿no? Para diseño de, en diseño en acero, ¿no? Asimismo tenemos modelos no lineales, el hardening, softening, ¿no? Bueno, y esto es, ¿no? Las deformaciones con los esfuerzos o las tensiones nos permiten entender el comportamiento del material, en este caso suelo o roca. Esa es básicamente una ecuación constitutiva. Bueno, en lo que es análisis numérica e ingeniería geotécnica tenemos 4 métodos principales, ¿no? El método de diferencias finitas, el método de elementos finitos, el método de elementos cinemáticos y el método de elementos de contorno. Principalmente nos vamos a enfocar en el método de elementos finitos, ¿no? Este método nos ayudará o nos permite utilizar en el programa Plaxis. Y el método de diferencia finita generalmente se utiliza en flujos de agua, ¿no? En aguas subterráneas. ¿Qué es qué es un elemento finito, ¿no? Es un método numérico que resuelve la ecuación diferencial gobernante de un sistema a través de un proceso de discretización. Es decir, nos resuelve la ecuación diferencial. Ese es el método, ¿no? Tenemos ahí las estructuras, cómo es que discretizamos, ¿no? En este caso puentes, lo discretizamos en triángulos o en cuadrados. Aquí tenemos una estructura mecánica, ¿no? Igual lo podemos diseñar. Entonces, ¿qué es un método numérico, ¿no? Son aproximaciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la integral de una función x, es una curva, pero yo quiero aproximar, ¿no? Entonces, la curva lo transformamos a una línea, ¿no? Y además, en el, en el eje X, entre A y B, lo discretizo, ¿no? En distancias X. Al realizar esto, me es más fácil resolver las ecuaciones. Entonces, este método nos permite dar soluciones rápidas y fáciles a los problemas de ingeniería, sea ingeniería estructural, ingeniería geotécnica, termodinámica, etc., ¿no? Es ampliamente utilizado los métodos numéricos en distintos campos de la ingeniería. Por ejemplo, aquí tenemos una torre de refrigeración. Discretizamos en cuadrados. Tenemos aquí en amarillo el elemento finito. Y deseamos conocer el desplazamiento. Entonces yo voy a conocer los desplazamientos en este punto, en el punto o en el nodo, ¿no? Y es mucho más fácil. Ese es básicamente el elemento finito. Y aquí se proyecta, ¿no? Es una aproximación de la proyección. El método de elementos finitos puede ser
triangulares de 3 nodos, de 6 nodos, puede ser cuadriláteros de 4, 8 nodos, ¿no? Como vemos en la imagen. Y el método de elementos finitos nos permite resolver estructuras geotécnicas muy complejas. En este caso, estas imágenes son las estaciones de metro subterráneo en Londres. Por ejemplo, en la estación Tottenham podemos observar los diferentes diámetros de túnel y los ingresos. Entonces, todo esto se puede diseñar por método de elementos finitos. En este caso, aquí, como es en 3 dimensiones, pues utilizo Plaxis 3D. Y así, en esta estación, Beacon Hill, igual, ¿no? Observen cómo es complejo los túneles. Asimismo hay superestructuras, que estas superestructuras por el peso, las cargas que afectan a los túneles, se tienen que considerar. De la misma forma en Bond Street Station, ¿no? Es muy complejo las estaciones que hay en Londres. Entonces, ¿qué es el método de elementos finitos, no? Nos permite conocer mediante un modelo la realidad. Esa es ingeniería geotécnica. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos 4 principalmente, ¿no? Nos permite tener distintos tipos de discretización. Podemos asignar los materiales, o sea, los parámetros geotécnicos, ¿no? Ángulo de fricción, cohesión, módulos de formabilidad, módulo de Poisson, módulo de Young, etcétera, ¿no? Entonces podemos poner las condiciones de contorno. Y asimismo es muy difundido y usado, ¿no? Se utiliza bastante en Europa y en Reino Unido este método, ¿no? Entonces, la ingeniería geotécnica se tiene 4 campos principales, ¿no? Mecánica de suelos, mecánica de rocas, análisis numérico, ¿no? En este caso el método de elementos finitos, y el monitoreo, ¿no? Es decir, colocar extensómetros para determinar los desplazamientos en el túnel, ¿no? O nivel de agua, etc. Al tener estos 4 campos considerados en nuestro modelo, podemos tener estructuras económicas y más seguras, ¿no? Esto es verdad, porque si yo conozco el problema, en este caso el terreno, pues puedo diseñar de acuerdo a lo que me solicita. Y esta es más segura, ¿no? Y bueno, aquí voy a entrar a lo que es el uso del Plaxis. El Plaxis fue creado por Delft University of Technology en Holanda en el año 1987, ¿no? Y desde el año 1993 se utiliza en ingeniería geotécnica y es muy difundido este programa. Este es el entorno del Plaxis. Eh, bueno, voy a hacer un resumen, ¿no? Aquí tengo el entorno gráfico, ¿no? Yo en celeste, en verde, amarillo, puedo decir que es azul. Yo puedo ver los estratos del suelo, ¿no? Asumiría que sea una arcilla, arena, grava o roca, ¿no? Y aquí en el lado izquierdo superior puedo ver las distintas fases, ¿no? La fase la fase cero donde no está el túnel, la fase donde se construye el túnel, la fase de construcción, la fase de cuando coloco el, eh, el concreto para el sostenimiento, cuando coloco algún tipo de anclaje, etcétera, ¿no? Entonces, acá puedo colocar las distintas fases del proyecto.
Asimismo, yo puedo incrementar estas fases, ¿no? Puedo decir que en la parte superior, en la superficie, hay una superestructura, un edificio de 20 niveles, colocar la carga, etcétera, ¿no? Y tengo la línea de comando, o sea, todo lo que yo estoy realizando en el entorno gráfico, pues se menciona en el lado inferior, ¿no? Dice command. Bueno, es lo que he resumido, ¿no? Básicamente. La barra de herramientas, el entorno gráfico, etcétera. ¿Y cuál es el proceso de modelamiento en el Plaxis? Yo primero defino, ¿no? La estratigrafía, ¿no? Lo que les había comentado hace ratito. El nivel de agua y la condición inicial, ¿no? Estratigrafía me refiero a las gravas, arenas, limos, roca, etc. Seguidamente yo voy a definir la estructura, ¿no? En este caso el túnel. Voy a dibujar el túnel, sea de forma circular, de forma ovoide o la forma que yo desee. Plaxi me permite variar la forma del túnel y las cargas que existen en la zona de estudio, ¿no? Las cargas puede ser, no sé, algún tipo de excavación profunda, una superestructura, etcétera. Seguidamente genero mi malla, ¿no? Mi malla de elementos finitos. En este caso voy a mencionar que si la estructura tiene la malla muy grande, es la distancia entre puntos o entre nodos es muy alto, no voy a tener un valor muy real. Lo que se quiere es que al contorno del túnel, pues los valores sean lo más aproximados posible, ¿no? Por lo cual se define que cerca al túnel el elemento finito sea, o la malla sea más fina, ¿no? Y alejado del túnel a unos 30, 40 o más, la malla sea mayor. Esto lo define el diseñador. De la misma forma, puedo, puedo adicionar como cuarta fase o cuarto proceso es la definición del nivel de agua, ¿no? En el terreno. Y como última fase, lo que se tocó es de las fases, ¿no? En este caso, cuando no existe el túnel, cuando existe el túnel, cuando coloco el sostenimiento, etcétera, ¿no? Aquí he querido o he puesto esta imagen para ver los modelos que se pudo utilizar en el Plaxis, ¿no? Bueno, acá generalmente en suelos, lo que mayormente se utiliza es morculón, pero también existe hardening soil. Hardening soil generalmente es para materiales granulares, ¿no? El Camp Clay modificado, que es otro modelo, se utiliza para arcillas. Cookie Brown específicamente es para rocas, ¿no? Bueno, y hay muchos modelos más que nos da la opción a elegir Plaxis. En este caso yo quise mostrar en esta presentación un caso de estudio, ¿no? La construcción de un túnel en un medio saturado. Se plantea en esta estrategia de modelamiento del modelo, de generar el modelo, en 6 fases. Eh, Cuando el agua está a 1 metro bajo el túnel, cuando el túnel se termina de construir y se relaja al 30%, o sea, apenas el túnel se termina de construir, la relajación es 30%, ¿no? Ahí voy a conocer la deformación en ese tiempo, ¿no? O perdón, en ese momento, ¿no? Cuando coloco la línea de concreto lanzado, el shotcrete, y la relajación al 100%. Aquí es la instalación de lina de concreto, o las dovelas que
lo he mencionado, ¿no? Y aquí cuando se incrementa el nivel de agua, ¿no? Al nivel original. Y finalmente, cuando se degrada, ¿no? El shotcrete con el tiempo. Entonces, como es una zona de roca, se determinan las propiedades, ¿no? Las propiedades del material. En este caso, se tiene una densidad de 2.240 kilogramos sobre metro cúbico. El módulo elástico es 275 megapascales, es alto, como pueden ver, porque es roca. La relación de Poisson es 0.3. La cohesión es 20 kilopascales. El ángulo de fricción es 20 grados y la resistencia al corte es cero, ¿no? No hay resistencia al corte. Y las propiedades del sostenimiento, ¿no? En este caso se utiliza el shotcrete. El módulo elástico es 5 gigapascales, el espesor es 20 centímetros, ¿no? Las liner, concrete liner o las dovelas, su densidad es 2.500 kilogramos sobre metro cúbico y tiene un módulo elástico de 25 gigapascales, ¿no? Y el espesor de la dovela es de 40 centímetros. Asimismo, quería también mencionar la importancia de conocer la inercia, ¿no? de la placa o de la dovela. Esta información me va a solicitar Plaxis. Y aquí tengo la fórmula, ¿no? El la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia. Ahí tengo la formulación. Esta información me va a solicitar Plaxis, por eso lo he colocado aquí en la presentación. Y bueno, les voy a mostrar el ejemplo, ¿no? de este ejercicio. Voy a abrir el programa Plaxis. Y es lo que les mencionaba. Aquí tengo las el distinto proceso de modelamiento, ¿no? Las características del suelo, la estructura, la generación de malla, las condiciones de flujo de agua y las fases de construcción, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí en suelo yo puedo saber las propiedades, ¿no? Esta es una roca. El túnel se está construyendo un túnel circular en una zona de roca, ¿no? Los parámetros ya los he mencionado en la presentación. Entonces, las propiedades, yo puedo visualizar aquí las propiedades de densidad, los parámetros del módulo de elasticidad, la relación de Poisson, etcétera, ¿no? El, Aquí en el thermal no se utiliza porque la temperatura no influye. Y las propiedades del concreto, ¿no? En este caso el modelo de material se ha utilizado linear elástico, ¿no? Y en roca se ha utilizado Moore-Coulomb. Y en estructuras lo que yo he hecho es generar el túnel, dibujar el túnel, ¿no? Como ya había mencionado, es que cerca al túnel yo tengo que refinar la malla. En este caso lo he delimitado con línea, con una línea, ¿no? La línea se genera con este comando. Y la construcción del túnel lo realizo con este comando, ¿no? Create tunnel.
Y bueno, ¿no? Aquí yo puedo graficar el túnel. Y genero la malla, ¿no? Yo puedo ver la malla aquí. Si yo quiero refinar, pues pongo Refine Mesh y lo puedo refinar cuantas veces yo quiera, ¿no? Pero la idea es que si yo refino demasiado, pues me va a tardar 2 horas en calcular toda esta geometría, ¿no? Por eso hay que saber refinar. ¿Qué sucedería si habría otro túnel aquí al lado o habría una cimentación profunda o un edificio de 30 niveles, ¿no? Por eso es muy importante determinar la malla, porque a veces puede tardar un día o puede tardar menos. Y estas son las fases, ¿no? de la construcción del túnel. Eh, Aquí no existe el túnel, solo la roca y el nivel de agua. Aquí se excava el túnel. Aquí se coloca el shotcrete. Aquí se colocan las dovelas, ¿no? Aquí incrementa el nivel de agua. Y aquí ya se degrada el shotcrete, ¿no? Toda esta información, todo esto lo voy a calcular mediante este comando, ¿no? Calculate. Yo lo tengo calculado porque esto demora, esto tarda. Y lo tengo aquí calculado. Y aquí yo puedo determinar los esfuerzos principales, ¿no? Si yo aplico mi fórmula que se llama mecánica de suelos a una profundidad, no sé, eh, a ver, no sé la profundidad, no lo puedo visualizar. Bueno, a la profundidad 19 dice aquí. Tener la densidad por la profundidad, yo puedo tener el esfuerzo, ¿no? Y lo calculo aquí. Y que a veces en la etapa donde el túnel no existe, solo está, solo está el terreno o la roca. Aquí cuando ya lo he excavado el túnel, ¿no? ¿Cómo es que cambia la distribución de los esfuerzos? La relación 30%. Y cuando coloco el shotcrete, ya la relajación de los esfuerzos es al 100%, ¿no? Y cuando coloco las dovelas, pues no, yo no veo cambios, porque ya se ha relajado en la anterior fase el 100%. Y así sucesivamente puedo determinar los esfuerzos efectivos principales. Y también puedo tener los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos en X. Desplazamientos totales, por ejemplo, los desplazamientos totales aquí. Se observa cómo es que en la parte superior del túnel existe una deformación máxima de 8.6 centímetros, ¿no? Es lo que vemos, la deformación máxima. Esto va a ser en la bóveda del túnel, en la parte superior, en rojo, ¿no? Aquí vemos el valor. Por ejemplo, en las condiciones iniciales no hay deformación, cero. Pero si yo construyo el túnel, ya se tiene la deformación. Ya se tiene deformación cuando se relaja el 30%.
Yo tengo una deformación de 4 centímetros en este punto. Y cuando es al 100%, es lo que decía hace un momento, de casi 9 centímetros, ¿no? Y en la parte superior se ha deformado, puedo decir que unos de 5 a 6 centímetros, ¿no? Imagínense que existe una estructura aquí, un edificio que se deforme 5 centímetros es bastante, ¿no? Por eso es muy importante conocer el tema. Así mismo yo puedo generar mis gráficos, ¿no? En el Plaxis. Yo genero una línea aquí y puedo tener puedo hacer muchas comparaciones, muchos gráficos, diría yo. Y bueno, esa es básicamente la exposición, creo. Es la exposición. Y, y voy a volver a la presentación. Y nada, ¿no? La bibliografía utilizada ha sido, ¿no? Del curso que llevé en Londres, de la Universidad de Warwick, del máster y del libro de Ingeniería Geológica. Este libro es muy útil en estudios en la ingeniería geotécnica, ¿no? Yo sí mismo he extraído información de esta empresa que hace diseño de túneles. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y agradecer a la Universidad de Ciencias Aplicadas por la invitación. Y si tienen alguna pregunta, pues me lo hacen llegar al correo o ahora. Hola, ¿me escuchan? Esa sería toda la exposición. Hola, ingeniero. Sí. Ok, perdón. Bueno, como le decía, fue una excelente exposición. Muchas gracias. Sí tenemos algunas consultas. Se las voy a hacer llegar. Carlos Salva nos pregunta, dice, ingeniero, ¿nos podría explicar brevemente acerca de la generación y el uso de estereogramas? Sí, no sé mm, si puedo regresar a la presentación o Sí, verbalmente lo puedo. depende de usted. Ok, un momento, ¿ven la presentación mía? Ahora no, ahorita no le estamos viendo. A ver, a ver. Mm, no sé cómo volver a que visualice mi presentación. Ahí está. ¿Pueden ver ahora? No, todavía. En Bueno, la parte de abajo. Ya. la parte Sí, dice compartir pantalla. no veo, no veo. Bueno, para explicarlo, la generación de estereogramas se realiza mediante programa geotécnico DIPS. Es un programa desarrollado por Rock Science. Y básicamente para generar el estereograma yo tengo que ir al campo y medir la fractura. El DIPS y el Deep Direction no se refiere al buzamiento y la dirección del buzamiento, o en palabras simples, la dirección del ángulo, ¿no? Mediante esta metodología yo lo llevo al programa DIPS y genero el estereograma. Y así puedo entender mejor el comportamiento de las fracturas, ¿no?, en la roca.
Me gustaría compartir, pero no sé, ¿no? Para explicar mejor. Bueno, ingeniera, la segunda pregunta, muchas gracias por responder. La segunda, también de Carlos Alba, nos dice si nos puede aclarar un poco el término de relajación, si se refiere a desconfinamiento. Yo cuando excavo el túnel, se relaja, suponiendo que al realizar la excavación, en el momento que termino la excavación del túnel, sea de 1 metro, 3 metros, yo tengo una relajación del 30%, ¿no? Entonces, a esa relajación yo tengo el desplazamiento, ¿no? Alrededor del túnel. En el Plaxis hemos visto que es al 30% algo de 4 centímetros, ¿no? Y cuando la relajación llega al 100%, o sea, es cuando el cuerpo o la roca se ha relajado o ya no se deforma, y su máxima relajación que se ha determinado con el Plaxis ha sido casi 9 centímetros, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta o a la pregunta que han Sí, formulado. sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, tenemos dos más. Le hago la siguiente. Según su recomendación, ¿qué criterio recomienda usted para determinar el ancho y profundidad del modelo de un túnel? ¿De qué depende? Básicamente depende del tipo de roca, ¿no? El tipo de suelo. Tengo que determinar cuánto es la deformación que va a generar si yo construyo a 20 metros, ¿no? 20 metros de profundidad, prácticamente el suelo se va a deformar bastante, ¿no? Si yo construyo a 70 metros de profundidad, este, la deformación va a disminuir en la superficie. Depende del material y de las superestructuras que están aledaños, ¿no? Si es un edificio de 10 pisos, 20 pisos, si hay una cimentación, si hay otro túnel a la distancia de 50 metros, puede ser que influya, ¿no? El estado tensional y pueda afectar al túnel que se está proyectando. Gracias, ingeniero. La siguiente nos dice, siendo el suelo o las rocas modelados como un material elastoplástico, ¿es correcto decir que se modela como un material ortotrópico con esfuerzos en 3 dimensiones? ¿Y qué polinomio de aproximación se utiliza? Esa pregunta es de Leo Vallejos. Generalmente el modelo elastoplástico se utiliza en geotecnia y los modelos más utilizados es lo que he mencionado, ¿no? El Morculón, el Hardening Soil, Camplay modificado que es para arcillas, Cookie Brown que es para rocas. Va a depender del diseñador, ¿no? El diseñador geotécnico. Va a decidir qué programa, perdón, qué modelo va a utilizar. Por ejemplo, el modelo de Morculón, básicamente se ingresa 5 parámetros. Eh, Hardening Soil, 13 parámetros. La decisión es del ingeniero que diseña, en este caso, ¿no? Bueno, gracias. Ahora me indican que Rogelio tiene una pregunta, el cual él se la va a hacer, para lo cual le doy el pase a Rogelio. A ver, ingeniero, buenas noches. Bueno, quería consultar Buenas básicamente noches. cuáles son las consideraciones que se tienen respecto al efecto límite de la modelación, ¿no? Porque también he podido ver por ahí que
consideran apoyos fijos, algunos como que tipo apoyos móviles en las condiciones límites de la modelación numérica de un túnel. Sí, Entonces, correcto, Rogelio. ¿cuáles serían las consideraciones? Sí, por ejemplo, en el programa FACE mm, de RC2 de Rock Science, se puede colocar la condición de contorno, ¿no? Se coloca en la zona inmóvil, que no se va a mover, restricciones, ¿no? En X y Y. Y en la parte superior se coloca una rótula, limitando el contorno, ¿no? Y en la parte superior se deja libre, ¿no? Porque no lo puedo restringir, porque en las deformaciones verticales sí existen, ¿no? Hemos visto en la imagen que verticalmente se ha deformado. Entonces, en la superficie yo no puedo restringir en desplazamiento en Y, ¿no? O restricciones en Y. No sé si ha quedado claro, Rogelio. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí. Ingeniero, por último, Carlos Salva nos dice, ingeniero, gran presentación. ¿Nos podría indicar qué consideraciones de diseño sísmico se debe contemplar para el diseño de... Disculpa, no se ha escuchado la última parte. Ya. Carlos Salva nos pregunta, ¿qué consideraciones de diseño sísmico se debe contemplar para el diseño de túneles? Mm, bueno, Plaxis nos permite ingresar los sismos. Y bueno, en esta presentación no he tocado ese tema, ¿no? Pero sí en Plaxis se puede considerar, ¿no? Los efectos sísmicos. Bueno, esas son todas las preguntas que nos hicieron llegar de parte de los que hoy nos acompañan. De nuevo, muchas gracias, ingeniero, por estar esta noche con nosotros. Gracias al equipo de IDI por hacer posible esta ponencia. Le pido, por favor, sus palabras de despedida. Muchas gracias a IDI de la UPC que me ha permitido eh, presentar este tema de túneles, ¿no? Que es algo nuevo en ingeniería civil, creo yo. Y nada, agradecer a todo el equipo de Coniditec por la invitación y nada, cualquier duda que tengan me pueden hacer llegar al correo que está en la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, esta fue la sexta ponencia de los 3 días del primer congreso con IDITEC. A continuación, quiero presentar al ingeniero Carlos Sosa, quien él es el encargado de brindar las palabras de clausura de este congreso. El ingeniero Carlos Sosa es ingeniero civil por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, grado de Magíster en Ingeniería Civil Estructural en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente estudia un doctorado en la Florida International University. Además, está asesorando en algunos proyectos de investigación de nuestro capítulo IDI-UPC. Ingeniero Carlos Sosa, buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Se escucha un poco bajo, ingeniero. Ahora, Sí, ya lo vemos también. Buenas noches. muy buenas noches con todos. En primer lugar, gracias por la invitación para poder cerrar este bonito evento. Y en primer lugar, yo quisiera agradecer a todos los ponentes, ¿no? Al doctor Tarque, al magíster Niño, al doctor Collas, al ingeniero Carrión, al ingeniero Mamani
Y también a las ponentes de la primera ponencia de hoy, ¿no? Las señoritas Poma, Yaicaya y De la Cruz. Yo pienso que todas sus ponencias han sido muy valiosas y inspiran, dan un panorama muy inspirador y alentador a todos, sobre todo los nuevos jóvenes que están iniciándose en lo que es la carrera de ingeniería civil, para que tengan un panorama más claro y más amplio acerca de todo lo que se puede llegar a hacer. Hay que confiar siempre en que lo que nosotros hacemos es importante para el país, ¿no? Y en esto aprovecho un poco para felicitar al grupo INI, porque está actualmente llevando a cabo seis proyectos de investigación, ¿no? Uno, implementación de reforzamiento de viviendas de adobe con trizas, también un prototipo de mezcla vibratoria, otro tema de reforzamiento de viviendas de tierra con chicras, un cuarto tema que sería el aislamiento térmico de viviendas andinas con fibra de camélidos, el quinto tema que sé que están realizando, reforzamiento de adobes a erosiones por lluvias, y el otro tema que están realizando son propuestas de reforzamiento de una estructura de refinería confinada con fibras de cabuya, ¿no? Entonces son temas muy bonitos y que realmente el país lo necesita, ¿no? Sabemos que el Perú no es solo Lima, como lamentablemente muchas veces se sobreentiende. Y los felicito porque estos temas van a servir a mucha gente, ¿no? Hay que recordar que más del 30% de peruanos todavía viven en construcciones de tierra y la mayoría de los temas que ustedes están proponiendo están enfocándose en eso, ¿no? Y siempre hay que animarnos y hay que recordar que el Perú necesita nuestro trabajo, necesita nuestro apoyo. Y muchas veces, podemos pensar que el trabajo que estamos haciendo es pequeño, de repente, porque a veces nos sentimos solos, pero hay que recordar algo, ¿no? En el dominó, la pieza más grande cae siempre porque hubo una pequeña que empezó con todo. Y a veces nosotros podemos ser esa pequeña pieza que puede empezar a desencadenar algo, que puede terminar en algo muy grande. Así que por eso, chicos, yo los felicito como IDUPC y los animo a que sigan adelante, porque cada pequeño esfuerzo que ustedes hagan tiene el potencial de generar algo mucho mayor. Hay que creer en que lo que nosotros estamos haciendo no es solo para nuestro propio bien, sino también hay mucha gente que va a ser beneficiada a raíz de eso. Y hay que siempre recordar eso, para que soñando en grande podamos ayudar a crecer a nuestra nación. Gracias por esta oportunidad para cerrar el evento y simplemente quiero dejarles eso, ¿no? Ánimo para seguir adelante, que Dios nos bendiga. Bueno, ingeniero, muchas gracias por sus palabras. De parte de todo el equipo de IDI, también gracias por su apoyo en los distintos proyectos que venimos realizando. Quiero reiterar el agradecimiento a todos los participantes que estuvieron acompañándonos estos 3 días de nuestro primer congreso. Reiterar también el agradecimiento a todo el equipo de IDI-UPC que con todo el esfuerzo llevó a cabo el primer CONIDITEC. Los invito a que el próximo año también nos acompañen. Estoy segura que este congreso se irá mejorando año tras año y espero que nos sigan acompañando y sigan confiando en nosotros. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, para que estén informados sobre más proyectos de investigación que venimos desarrollando, sobre futuros talleres y webinars. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en cualquier momento y siempre estaremos respondiendo. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron y feliz noche y cuídense mucho.